muchas caras nuevas en segunda división. Es verano y eso significa fichajes. En los 22 equipos que formarán esta temporada 2016-2017 ya ha habido bastantes incorporaciones y en Top Segunda las vamos a repasar. Eso sí, hasta el 15 de julio todavía queda mes y medio para seguir modificando los equipos. Y empezamos por el Alcorcón, que ha firmado en los banquillos al rumano Cosmin Contra. Esta será su tercera aventura en los banquillos españoles, tras las de Fuenlabrada y Getafe. Y contará como caras nuevas a Manuel Sánchez, centrocampista de Osasuna, Iván González del Targumures rumano, Álvaro Jiménez, que llega del Elche, Aguza de la Ponferradina, Samu Delgado del Albacete, y han firmado ya en propiedad a Marko Dimitrovic, que estaba cedido por el Charlton Athletic. Y seguimos con el Almería, que ha incorporado solo a un hombre, aunque se puede decir que es de la casa. Miguel Ángel Corona vuelve tras su etapa en el fútbol australiano y será entrenado por uno que fue su ex compañero, Fernando Soriano. Turno para un recién ascendido, el Cádiz, que tan solo lleva 2 fichajes. Uno es Aitor García, que debutará en segunda tras jugar en el Mérida en segunda B, y la otra es Nico Hidalgo, que llega cedido por la Juventus. Seguimos en Andalucía. El Córdoba se ha reforzado bastante y mezcla experiencia en los nombres de Alejandro Alfaro, José Antonio Caro, Edu Ramos y Antoñito, que proceden del Albacete, y el portero polaco del Estoril, Pavel Kiesek, y la juventud y las ganas de Guille Donoso, directamente de Mareo, y del gallego Borja Domínguez, que debutará en segunda división. Turno para el Elche, otro de los equipos que ha cambiado de mando. Alberto Toril se hace con el equipo e intentará mejorar la gran temporada que hizo Rubén Baraja en el cuadro ilicitano. Y como altas tendrá a Sergio Pellegrín, que vuelve a la que fue su casa, a Urchi Iriondo, cedido por el Athletic de Bilbao, a Albert Dorca del Zaragoza, Pedro, también del conjunto Maño, Javier Matilla, que llega libre del Betis, Josete, el central del Oviedo, y Luis Pérez, que llega desde el Real Jaén. Y llegamos a uno de los descendidos, el Getafe, entrenado por Snyder, contará en sus filas con los veteranos Jorge Molina y David Fuster, con el lateral Molinero, con los defensas Nicolás Gorosito, Rolf Felscher y Johannes Vandenberg, y en la portería Alberto García. No hay que olvidarse de que Stefan Sepovic ha firmado con el Getafe tras estar cedido durante la temporada pasada. Otro de los favoritos al ascenso, el Girona, se ha reforzado bastante bien, empezando por la portería, en la que René Román y Bono competirán por un puesto. En la defensa se han sumado al proyecto gironí Jonás Ramallo, que vuelve, y Juanpe, además de Cifu para ocupar el que ya conoce es el carrilero derecho de Montilivi. En la delantera, otro que vuelve, Fran Sandaza, y por detrás de él podría jugar Portu, el mejor jugador del Albacete la temporada pasada. Y seguimos con el Huesca, que ha sido uno de los más tempraneros en reforzarse. Han llegado Carlos Acapo, internacional ecuatoguineano, Borja Lázaro, que ascendió con el Lega a primera, David Ferreiro, para disfrutar de más minutos de los que consiguió con Durán en el Lugo, el portero de la Morevieta Sergio Herrera, el central Jair Amador, que procede del Levante B, Javi Jiménez, que presumiblemente será el portero titular, otro ascendido con el Lega César Soriano para reforzar la defensa, y el polivalente Jesús Valentín, que llega en propiedad al Huesca tras estar cedido la temporada pasada. Y no hay que olvidarse del montenegrino Boris Smiljanic, un joven que llega del PSV para hacerse un nombre en el fútbol y quizá triunfar en el Huesca. Y seguimos con otro recién descendido. El Levante empieza un nuevo proyecto con José Ramón López Muñiz. El ex del Alcorcón se ha traído consigo
al centrocampista Nacho Insa y también se han reforzado con los porteros Raúl Fernández y Alex Remiro, este último cedido, y también llegan en calidad de préstamo Robert Suárez del Deportivo y Abraham Minero, el lateral izquierdo del Zaragoza. Y de Valencia nos vamos a Lugo, que ha presentado como su nuevo entrenador a Luis César Sampedro, y junto a él tendrá las nuevas altas de Ignasi Miquel, el central que llega libre de la Ponferradina, y de Marcelo Yaló, que no disfrutó de muchos minutos en el Girona y sí lo hizo en el Lucan Murcia, con el que consiguió ascender. Además, se ha reforzado con el joven y prometedor Jelko Pino, que tuvo su toma y daca con el Celta hasta que este año le ha dejado libre y puede relanzar otra vez su carrera. Y ahora uno de los proyectos más ambiciosos. Fernando Vázquez, entrenador del Mallorca, intentará ascender con hombres de su confianza como son el gallego Juan Domínguez o el argentino Juan Culio. Además, han incorporado experiencia en la categoría con Antonio Raillo, central que estuvo cedido en la Ponferradina, Juan Rodríguez, que llega del Getafe, Jon Ansotegui del Eibar y Roberto Santamaría, también de la Ponferradina. Turno para uno de los equipos más alegres, con esa formación tan peculiar que Carlos Terrazas puso en práctica la temporada pasada. El Mirandés ha incorporado a Iker Guarrochena, a Michael Mesa, a Fofo Enríquez y continuará una temporada más con Alain Oyarzún, cedido por la Real Sociedad. De Miranda a Tarragona, donde el Nàstic buscará dar continuidad a la gran temporada realizada el año pasado. Para ello, ha firmado al central internacional con Camerún Mohamed Yettey, al habilidoso extremo José Carlos, al compañero en la selección georgiana de Georgi Aburjania, Otar Kakabadze, y al todocampista del Valencia Mestalla, Wilfried Szaibo. Además, continuará una temporada más en calidad de cedido el gabonés Levi Madinda. En Soria, Yago Barrasate seguirá en el proyecto numantino al menos una temporada más y contará con bastantes caras nuevas, como son las del veterano Manu del Moral, el central o centrocampista Alberto Scassi, que llega al Llagostera, Jairo Morillas, cedido por el Español, Javier Acuña, el paraguayo, como delantero desde el Mallorca, Íñigo Ruiz de Galarreta, que llegará desde el Athletic de Bilbao y buscará otro ascenso como el que consiguió con el Leganés, y el portero criado en Lezama, Aitor Fernández. El Oviedo buscará tener una temporada menos movidita que la pasada y para ello ha firmado como entrenador a Fernando Hierro, que vivirá su primera experiencia como primer entrenador de un equipo. En sus filas contará con las novedades de Juan Carlos, portero del Albacete, Cristian Fernández, que llega desde el Huesca para ocupar el lateral, Jonathan Pereira, que solo quiere jugar de delantero, así lo ha expresado, David Rocha, de la MLS americana de Houston Dynamo, Jorge Ortiz, del equipo de Segunda B, el Fuenlabrada, y Francisco Varela, que llega desde el Betis. Turno para otro descendido, el Rayo, que con José Ramón Sandoval, otra vez en el banquillo, buscará lo mismo que hace varias temporadas, ascender y mantener al equipo en primera. Han empezado desde la defensa, firmando a Pablo Íñiguez y a Ernesto Galán, que se adaptaba perfectamente al sistema del Mirandés. Otro de los recién ascendidos y que vivirá su primera temporada en su historia en segunda es el Reu Deportiu. El cuadro catalán se ha reforzado un poquito en cada línea, siendo el atacante la más prolífera. Macaulay Crisantus, delantero nigeriano que ya estuvo en Las Palmas, pugnará con Mayor, el otro fichaje en la delantera. En el centro del campo, David Querol cambia Llagostera por Reus. Jorge Díaz llega cedido por el Zaragoza y Alex Albistegui procede del Lleida para disfrutar en segunda. En la línea defensiva, Miguel García refuerza el lateral izquierdo
y Pichu Atienza competirá para ser uno de los centrales titulares. Este año también habrá solo un filial y será el Sevilla Atlético, que se ha reforzado con dos jóvenes promesas. Una es Bilal Boutova, internacional sub-17 y sub-18 con la selección francesa, y la otra es el colombiano Jorge Carrascal. En las Islas Canarias tenemos al Tenerife, que ha apuntalado todas las líneas. Quizá la más importante sea la cesión otra vez del Choco Lozano, un delantero que fue bastante importante durante la pasada temporada. Junto a él llegan Alex García del Mirandés, Marc Rosas cedido por el Cruz Azul mexicano, Iñaki y Edu Oriol, cada uno experto en controlar su banda, Iñaki la izquierda y Edu Oriol la derecha, y Samuel Camil, lateral izquierdo que llega desde la Ponferradina. Otro de los debutantes en la categoría, el UCAM Murcia, ha decidido reforzarse un poco de cada equipo. Del Llagostera han llegado dos, Natalio, que hizo una segunda vuelta espectacular, y Jesús Imaz, también artífice de que el Llagostera pelease hasta casi la última jornada. Del Elche llega Hugo Álvarez, del Numancia Vicente Pérez, del Alavés Sergio Mora, veteranísimo y experimentado centrocampista, del Albacete el delantero Jona Mejía, de la Ponferradina el centrocampista albano-suizo Bulnet Basha y del equipo vecino del Real Murcia el portero Fernando Martínez. En Pucela quieren ascender cuanto antes a primera y para ello han conseguido como entrenador a Paco Herrera, que ya sabe lo que es ascender a primera con el Celta y con Las Palmas. En cuanto a jugadores, han incorporado a los guardametas Isaac Becerra, presumible titular, y Pau Torres, que ya sabe lo que es estar en el banquillo en el Alavés la temporada pasada, a Markel Echevarría, del Bilbao Athletic, Alberto Guitián, que estuvo en el Zaragoza, Luismi, que llega desde el Sevilla, el delantero del Girona, Jaime Mata, y el defensa, que vuelve a Valladolid tras un periplo fuera de España, Rafa López. El Zaragoza quiere olvidar esta temporada la debacle ante el Llagostera y ha firmado como entrenador a Luis Milla, que intentará ascender a los Maños a Primera División. En sus filas contará con Alberto Zapater, veteranísimo centrocampista, y aún más veterano, Cani, Rubén Gracia Cani, que vuelve a Zaragoza. Además, han firmado a Jorge Casado, lateral que estuvo en la Ponferradina, a Fran Rodríguez, que llega libre desde el Castilla, Alex Barrera, desde el Sporting, y el extremo rapidísimo Jordi Xumetra, desde el Levante. Y estas han sido todas las incorporaciones hasta el 15 de julio. El día 30, otro resumen y veremos si hay alguna sorpresa a destacar. Es cierto que muchos equipos aún están bastante parados, pero seguramente se pondrán las pilas en cuanto comiencen la pretemporada, en cuanto comiencen los partidos y sabrán qué posiciones retocar.